Bien, hermanos, hemos estado hablando y predicando acerca del sermón que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos ahí al pie de una montaña. Y de ahí ha sacado su nombre, el Sermón del Monte. Y este sería ya el sexto mensaje hablando acerca de lo que Él allí enseñó a sus discípulos. Y sabemos que al final Él usó una ilustración muy interesante acerca de aquellos que escuchaban su palabra y la ponen en práctica. Es aquel semejante a aquel que construye su casa sobre la roca. Y vamos a ver algo hoy muy especial que tiene que ver con algo que a veces tomamos muy a la ligera. Y es lo que sale por nuestros labios. Las palabras que hablamos. ¿Será eso importante para Dios? Vamos a ver en esta porción de este mensaje de la montaña que sí lo es. Es muy importante para Dios al punto de que trató el asunto el Señor Jesucristo ahí en el mensaje. Lo trató muy claramente. Así que sí es importante lo que hablamos. Y vamos a ver que es importante porque eso refleja lo que hay en el corazón, en nuestra mente. Refleja el concepto que tenemos de Dios y refleja muchas cosas todas importantes. Así que vamos a prestar atención y le invito a que busquen en sus Biblias allí en Mateo capítulo 33. Y qué lindo y qué importante es traer la Biblia a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Tenemos la Biblia? Amén. Así que porque salga en la pantalla no quiere decir que no debemos tener nuestra Biblia, es nuestra herramienta, hermano. Traiga su Biblia y anote, tome notas de lo que el Señor le habla. Eso es importante. Así que busquemos en nuestras Biblias ahí Mateo capítulo 5, perdón. Y vamos a ver comenzando en el versículo 33. El versículo 33 habla acerca de que lo que hablamos, nuestra palabra y Dios, acerca del lugar que ocupe Dios en nuestra palabra. Vamos a ver allí, versículo 33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Así que perjurar significa jurar en vano. Y para Dios es importante cumplir nuestros votos, cumplir nuestros compromisos. Desde el Antiguo Testamento no había ningún problema en poner a Dios como testigo de nuestras palabras. Era una forma firme de decir lo que estoy diciendo, lo digo delante de Dios. Estoy comprometido delante de Él, por consiguiente, esto tiene especial importancia. Y habían juramentos delante de Dios muy importantes que tenían que ver desde el matrimonio hasta palabras dadas. Y para Dios, el faltar esas palabras, perjurar, jurar en falso, no cumplir esa palabra cuando se decía específicamente mencionando el nombre de Dios, y eso estamos hablando del Antiguo Testamento, era sumamente importante y sigue siendo importante. El Señor lo dice, cumple tus promesas. Y por consiguiente, hermanos, mirando en el contexto y en la idea de estos tiempos, vamos a decir que es más que cumplir juramentos. Sencillamente, cuando Dios no está presente, cuando afirmamos o prometemos algo, cuando Dios no está. Dios siempre está. Y para Dios es importante entonces que nuestras palabras sean de promesas, sean firmes. Otra cosa es, vamos a decir, más que un mal testimonio, es un pecado a los ojos de Dios. Es importante que el Hijo de Dios cumpla sus promesas y lo está diciendo aquí a sus discípulos. Eso es importante. Hay un texto ahí en el Antiguo Testamento y vamos a intercalar algunos. Solamente, hermano, porque si fuéramos a buscar todos los textos que hablan de esto no acabaríamos. Esto no es un estudio bíblico. Pero vamos a ver un texto demasiado importante sobre esto que está en Eclesiastés, también en el Antiguo Testamento capítulo 5. Así que le invito a que lo busquen en sus Biblias. Eclesiastés 5. Dejen marcado por favor ahí Mateo. Vamos a volver a Mateo. Eclesiastés 5, versículo del 4 al 7. Hablando sobre esto mismo. Diciendo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y aquí realmente está hablando de dos cosas parecidas pero no exactas. El Señor realmente en el mensaje está hablando de prometer a otras personas jurando delante de Dios. Aquí está hablando de prometer a Dios. Pero las dos cosas están bien mezcladas porque ambas son importantes, son básicas en nuestro hablar. Sea que estamos dirigiéndonos a Dios prometiendo algo, dice que es mejor no prometer para no cumplir. O sea que estemos prometiendo a alguna persona sabiendo que Dios está presente y eso está escuchando. Aquí este texto habla de algunos puntos, vamos solamente a pasarle por encima, pero en primer lugar está diciendo no tardes en cumplir las promesas que hagas a tu Dios. No juegues con Dios. No tomes a la ligera las palabras que salen por tu boca. Para Dios son importantes, no juegues con eso. Cuando vas a decidir algo delante del Señor y le prometes algo al Señor, hazlo en conciencia de que son palabras importantes. También está hablando el texto de que Dios se complace de sus hijos cuando son obedientes, pero llama insensatos, quiere decir personas que no tienen sentido común, aquellos que prometen prácticamente sabiendo que no van a cumplir. Vamos a decir que esto enoja a Dios. El Señor está dándose cuenta que no estamos dando a Él el valor que Él merece cuando hacemos esto. Yo estuve por unos años ayudando como pastor laico allá en mi país en una iglesia. Pastor ordenado, nada más que he sido pastor de esta iglesia. Esta ha sido mi única iglesia donde yo he sido pastor. Y yo creo que de aquí me retiro y no voy a ser pastor más. Cuando termine, cuando el Señor espero que yo lo sienta antes que me lo tenga alguien que decir. Pero siendo pastor laico en aquella iglesia, había una hermana de la iglesia que su esposo no era cristiano. Y en un culto de evangelismo que hicimos especial, ella invitó a su esposo. Y para mí, cuando yo veo que se hizo el llamamiento, el Señor levantó su mano. Y yo me sentí, imagino, tan contento, tan lleno, diciendo, wow, el Señor está empezando a hacer tremendos milagros aquí en esta iglesia. Esta hermana con tantos años que yo sabía, yo lo había visitado ya varias veces, que este hombre no era cristiano, no había aceptado a Cristo. Y ahora en la primera campaña que hacemos aquí siendo yo pastor, el hombre acepta a Cristo, que era, yo estaba tan entusiasmado, pero ¿saben qué? Me di cuenta que el entusiasmo mío no era compartido por nadie, ni tan siquiera por su esposa. Y eso a mí me tenía un poco extrañado y cuando fui con ese entusiasmo, hermano, su esposo dio testimonio, y dice, sí. Y lo digo, pero el esposo de fulana vino a la iglesia y dio testimonio, sí, sí. Y ¿cuál es el desánimo? Y dice, pastor, tú no sabes esto. Él es el primero que viene a todas las campañas. Ha estado haciendo esto por años. Va el primer día y es el primero que siempre levanta la mano y ahí levanta el pie y no lo ves hasta la campaña del año que viene. Tal parece que es como quitarse a la mujer de arriba. Sí, mija, voy a ir a la iglesia y voy a levantar la mano y ya te me cae la boca. Yo me imagino, yo no quiero estar en el pellejo de esa persona, ¿verdad que no? Por dos razones. Primero, porque no ha aceptado a Cristo. Pero en segundo, porque está jugando con Dios. Está diciendo algo tan importante a Dios, que dio a su hijo, que murió por él en la cruz del Calvario, y lo está tomando como un juego. Levanto la mano y se acabó, ya para que no me siga molestando y hasta el año que viene. Esa es la actitud, hermano, de alguien que no tiene temor de Dios. Y el temor de Dios bíblico no es el temor del miedo, es el temor de respeto a Dios. Es el Dios todopoderoso, es nuestro Padre, amén. Pero es el Señor todopoderoso que cuando su nombre llega a nuestra boca,
cuando hacemos alguna promesa delante de Él, o cuando le hacemos más aún, como dice este texto, una promesa a Él, es palabra seria, no es juego, no es cualquier cosa, es nuestra palabra delante de Dios, es nuestra palabra a Dios. Y ahí este texto también me encanta como termina. Ahí Eclesiastés hablando de la necedad, de que nos llenamos de sueños, de ilusiones, de lo que queremos hacer, y por consiguiente la lengua se nos va fácil en prometerle a Dios lo que no vamos a cumplir, o en prometerle a otros delante de Dios lo que no vamos a cumplir. Y no tomamos responsablemente lo que decimos. Esto tiene que ver mucho en la cultura hispana, hermano. Lo veo en esta iglesia que están hermanos de tantos países. Me he dado cuenta que es un factor común en casi todos los países hispanos. Y es que nos cuesta decir que no, cuando es no. Ya casi que cuando nos dicen, te invito a algo, voy a ver, sí, pero ya yo sé que no voy a ir. Porque me dicen, no puedo, tengo otro compromiso, o no quiero ir, punto. Como que decir que no nos cuesta trabajo, y es mejor decir mentira. Una vez estaba yo con un americano, y él me estaba haciendo este cuento, y dice, yo no entiendo mucho a los hispanos, porque yo estaba una vez con un pastor, y delante de mí quedó un compromiso, y dijo, sí, voy a estar ahí. Y después vino otra persona, y eran 2 compromisos a la misma hora. No podía estar en los 2 lados. Y le dijo que sí. Y yo me quedé, ¿cómo decirle que sí si le acaba de decir al otro que sí también? Y me dijo, es que los hispanos son así. Si usted supiera que un poco sí. No sé por qué. Igualmente, los que hacemos visitas y repartimos tratados, ¿cuántas veces nos dicen, el domingo estoy ahí? El domingo está ahí. Yo decía, el domingo no va a estar. Hermanos, el Señor, aunque esté en nuestra cultura, no es algo que debe ser parte de nuestro comportamiento. Lo que prometamos, lo que digamos, tiene valor. Es nuestra palabra, es la palabra de un hijo de Dios. Debe alguien que está reconociendo que lo está hablando delante de un Dios, y mucho más, hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor y Él nos está llamando, o sentimos algo y hacemos alguna promesa que sea seria. Yo sé, hermanos, que no siempre es cuestión de que estamos jugando, es cuestión de que quizás estamos impulsados y después nos gana la carne. Eso puede ser. Yo sé que el Señor mira eso. Ve nuestra buena intención de responder a un llamamiento, de querer hacer algo, y después nos ganó la carne en el sentido de que sencillamente no lo hicimos, no tuvimos la fuerza o el valor, etc. Y yo sé que el Señor comprende eso y nos va a perdonar eso. Pero hermanos, que eso no sea nuestra costumbre. No juguemos con tal cosa. No es lo que le agrada a Dios. No es lo que Dios espera de sus hijos. Y dice el texto bien clarito, más clarito que este texto ni el agua, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Claro que lo mejor es hacer las cosas, sentirlas como responsabilidad y participar de ellas, a veces sin necesidad ni tan siquiera de comprometerse o de decirlo. Sencillamente hacerlo en el deseo de ser responsables, de poner el nombre de Dios en alto, de querer ser hijos obedientes, y eso es bendición. Eso es bendición. Y exhortar a los demás en nuestro ejemplo y también con nuestra palabra, sin juicio, sin crítica, sencillamente exhortar a los demás que nos sigan en la obra del Señor, que nos sigan en la oración. El pasado viernes, un precioso culto unido que tuvimos aquí de oración, los hermanos exhortaron acerca del ayuno, acerca de la oración, acerca de la meditación de la palabra. Eso es bíblico, con el ejemplo. Exhortar al resto de los hermanos a hacer las cosas bien con el Señor. Pero no por emoción estar prometiendo lo que no vamos a cumplir. No juguemos con Dios. Para Dios sí es importante lo que hablamos. Aunque eso es total, eso son palabras que se las lleva el viento.
Esa expresión, palabra que se le debe al viento, no está en la Biblia. Cuando decimos delante de Dios algo, es importante para Dios. Lo que decimos es importante. Pero no solamente Dios, sino también con relación a los hombres, importante. Vamos a ver cómo sigue el mensaje allí en los versículos 34 al 36. Mateo 5. ¿Qué sigue el Señor predicando allí? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, cuando esto quizás no se había inventado el tinte todavía, pero tú la puedes teñir, pero no cambiar el color original de tu pelo, sigue siendo ahí. Ahora, tal parece una contradicción que primero el Señor diga si juras cumple y después diga no jures. Pero analizando el contexto y buscando alguna ayuda en algunos diccionarios acerca de esto, la expresión era esta. Y es en base a una mala costumbre que había en aquella época. Y eso me recuerda a mi niñez también, y voy a decir por qué. La costumbre era jurar por algo que no fuera Dios, por si acaso no cumplía, que Dios no se pusiera bravo. Si decía, Dios está presente, tenías que cumplir. Pero por Jerusalén, o por esto, por aquello, no era un juramento como que Dios no se iba a poner bravo si lo incumplía. Y lo que está diciendo el Señor aquí es esto: eso no va con Dios. Usted cumple. Quiere decir, no uses nada para jurar por ello, tienes que cumplir. Lo importante es que des tu palabra y lo cumplas. Yo no sé, yo sé que las generaciones han cambiado, pero cuando yo era niño, si tú jurabas por tu madre, eso había que cumplirlo. ¿Sí o no? Yo creo que eso cambió ya. Yo creo que la gente ahora toma hasta el nombre de la mamá de uno, qué cosas, como un juego. Pero cuando era niño, eso era palabra sagrada. ¿Sí o no? No sé los que son viejitos aquí de mi edad. Eso era. Pero había un truco. Tú decías, te juro por vinagre. Lo que dijiste fue, te juro por vinagre. Te juro por vinagre que eso es así. Y era para engañar, tú no lo ibas a cumplir. Y era un truco para no decir por mi madre. Te juro por vinagre. Y déjeme decirle, cualquiera de estos trucos como usaban esta gente en aquella época a los ojos de Dios, es que no estás usando bien tu palabra. Es que delante de Dios eso no es así. Tu palabra debe ser cumplida. Es serio delante de Dios la responsabilidad que tomas delante de los hombres. Cuando comprometes algo delante de los hombres, es importante. Debe ser en forma de tu palabra. Y por consiguiente ellos usaban jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza, por lo que sea, tratando de no nombrar a Dios para no tener que cumplir su promesa. Ese era el jueguito de ellos. Y eso definitivamente a los ojos del Señor Jesús era falso igual. Sé responsable en tus palabras, sé serio en tus palabras. En otra época, inclusive aquí en Estados Unidos eso funcionó mucho también. Grandes negocios de miles de dólares, casas vendidas, terrenos, sin un papel firmado. Lo único que valía era la palabra de un hombre. ¿No es así? Un apretón de mano, eso era una palabra. Haga eso ahora a ver, si cualquier cosa que te va a hacer, la cantidad de papeles que tiene que llenar son papeles y papeles de compromiso y son una especie de juramento, ¿no? Que tú estás comprometiendo, que estás firme y firma con abogado, con esto y con lo otro, todo que tiene que estar bien con papeles. Ya no se cree en la palabra de los hombres, porque no ha existido, se ha ido perdiendo el valor de lo que tú dices, que eso refleje realmente lo que hay en tu corazón. Ahora, en un hijo de Dios, recuerden que este mensaje, repito, es a sus discípulos, a los que le siguen, a los que creen en Él. Tu palabra
tiene que ser verdadera siempre. Tu palabra tiene que ser verdad. Tú representas a una familia donde el Padre es Dios, el mismo Señor. Para el Señor es importante, todo eso es importante. No es necesario que jures por nada, no tienes que hacer nada de eso, sencillamente sé un hombre o una mujer que como hijo de Dios tu palabra es veraz, es firme. Eres una persona íntegra. Cuando tú hablas, está hablando un hijo de Dios, un cristiano, un siervo del Señor. Por consiguiente, que esa sea tu palabra, siempre sea así. Donde quiera que estés, estás representando tu familia, tu apellido, tu nombre, hijo de Dios, cristiano, la iglesia de Jesucristo. Esa es tu palabra. Tu palabra. Dios la está escuchando. Vamos ahí a Efesios, que fue el texto que se leyó en la lectura devocional. Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar en el 29. Y amplía más el tipo de palabra que debe salir de nuestra boca cuando nos referimos a los demás. ¿Lo buscaron en sus Biblias? Ahí en sus Biblias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hasta ahí es importante lo que sale por nuestra boca. Pone triste al Espíritu Santo. Si somos cristianos, recuerden esto, aquí está, en la carta a los Efesios está escrita a la iglesia de Efesios, a personas cristianas. Pablo está entendiendo que si son cristianos tienen al Espíritu de Dios. Ahora pueden contristar, entristecer al Espíritu de Dios. ¿Cuando qué? Cuando sale de vuestra boca este tipo de palabras que no edifican. No contristéis, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, quiere decir maldiciones, palabras groseras. Eso es lo que quiere decir. Y toda malicia, hablar con doble sentido. Para llegar maliciosamente en contra de alguien o de algo. Dice que la palabra que sale debe ser para edificación, dar gracia a los creyentes. Palabras que edifican. Si no va a edificar, ¿qué es mejor? No hablar. Si mi palabra no va a edificar, me quedo callado. Que edifiquen. Que no expresen amargura, enojo, ira, gritería. Hay una forma de ser del mundo. El cristiano no puede ser así. Oí un pastor una vez. Fue de un pueblo que muchos hermanos quieren ese pueblo. Yo lo dejé en intriga. Y este pastor me hizo un cuento. Muchachos, una vez fui a la casa de un hermano de la iglesia. Y cuando fui a tocar la puerta, la discusión, las groserías, las faltas de respeto que se estaban diciendo los dos entre esposo y la esposa eran tan grandes que a mí me dio pena tocar la puerta y me fui. ¿Será eso un buen testimonio? ¿Será eso lo que el Señor espera de su iglesia y de sus hijos? Así se tratan los esposos cristianos, así se tratan los padres y los hijos. Con gritería, con ira, con maledicencia, con palabras groseras. ¿Qué expresa eso? Dios está escuchando. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo, hermanos, si somos cristianos, cuando eso ocurre? ¿Cómo se sentirá en nosotros cuando por nuestros labios salen esas palabras hirientes? ¿Cuánto daño hacen a nuestro matrimonio? ¿Cuántos daños hacen a nuestros hijos? Cuando tenemos ese comportamiento. Son daños que a veces, hermanos, son irreparables. Hay matrimonios rotos por palabras maldichas.
hay heridas abiertas que han perdurado, hermanos, por generaciones. Sobre todo cuando viene de seres queridos. Las palabras más hirientes, las palabras que más daño hacen, vienen de las palabras de las personas que más queramos. Son las que más nos pueden herir. Y lo triste es que todo esto tiene que ver con el dominio propio, ¿verdad? Cuando no hay dominio propio y estamos dominados por la ira, fácilmente decimos lo que después nos arrepentimos de haber dicho. ¿Sí o no? Quiere decir que en medio de la ira, que todos podemos tener ira porque somos humanos, y la ira no es pecado, lo que es pecado es la ira descontrolada que haga daño. Pero el Señor tuvo ira cuando vio, ¿verdad? Ira, yo digo ira santa. Cuando hay algo mal hecho, tú te pones bravo, eso es una bravura buena. Quiere decir que por las venas no te corre guarapo ni miel, te corre sangre. Y ves algo mal hecho y tú te sientes ira, una injusticia o un abuso a una persona débil, te sientes ira, eso es sano. Pero actuar en medio de la ira y hablar en medio de la ira, ahí es donde viene el problema, porque muy fácilmente podemos pecar. Y muy fácilmente podemos herir. Y cosas que decimos que ya no podemos regresar para atrás. Podemos decir perdónanos, pero ya eso está dicho. Después que usted riega el agua por el piso, usted puede secar lo más posible, pero ya se mojó el asunto. Ya se regó el asunto. Ya está dicho. Y muchas heridas cuando eso ocurre. Algo pequeño. Y Santiago, les invito a que analicen la carta a Santiago, como habla de la lengua, el daño que un pequeño miembro puede hacer. En relaciones, en una iglesia, en una familia, hasta en una nación. Una nación completa, millones de gente afectados por lo que una persona de alto nivel pueda decir con su lengua. El daño que puede hacer. Siempre ese gran barco famoso que se han escrito tantas novelas, historias y películas y todas esas cosas y documentales acerca del Titanic. Un barco tan grande, gigantesco, que decían que era insumergible. Era la obra maestra de la ingeniería y del diseño, insumergible. Y se hundió con un orificio, estuve leyendo, que se pensaba que era más grande. En la película lo pusieron más grande, pero cuando se analizó de verdad en el fondo del mar, no llegó, creo que fue ni a 12 pies. 6 pequeñas rajaduras, 6 pequeñas rajaduras. Pequeñas, pero el lugar donde estaban esas rajaduras, que a no duda de ellas fue suficiente para llenar de agua un espacio que hundiera a aquel gigante. Pequeñas palabras mal dichas hunden, hieren, hacen profunda mella en el corazón y en la vida de otras personas. Por consiguiente, el dominio propio, que es algo que el Espíritu Santo nos puede dar, es algo que tenemos que buscar en oración, en ayuno, en meditación. Porque el hombre viejo nos va a traicionar y la lengua se nos va a ir. Por eso hay que estar siempre agarrado de la palabra. Siempre. Siempre hay que estar agarrado de la oración. Siempre hay que estar doblando rodillas. Porque cuando no hacemos así estamos débiles y en cualquier momento el viejo hombre la friega. Y hacemos el daño. Irrecuperable muchas veces. Y alguien quizás nunca nos va a perdonar. Por no haber tenido el dominio de no expresárnoslo, como de hacer lo que no debíamos con la boca, con la lengua, con la palabra. Sí es importante para Dios esto, es importantísimo. Y el Señor predicó sobre esto en el Sermón del Monte. No está ahí por gusto, es palabra de Dios. Y es para que lo tengamos en cuenta con mucha seriedad en nuestra vida. Nuestra palabra, entonces, ¿cómo tiene que ser? Bien sencillo, el versículo 37. El Señor lo resume, bien fácil. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. Sí, no.
Recuerdo que escuché a una joven cristiana hace muchos años en un retiro de jóvenes. Y un tema que no se me ha olvidado. Mira que han pasado años de esto. Y el tema se llamaba el no positivo. Y es cuántas veces actuamos positivamente cuando decimos no. Decimos no a algo que va a estar mal hecho. Decimos no a un compromiso que nos va a hacer lo que no debemos de hacer. Decimos no a nuestro propio deseo. Es que tú lo sientes. No. Es que está en tu sangre. No. Está en tus genes. No. Lo heredaste de tu abuelo. No. Abuelo estaba mal y yo estoy mal si lo hago también. No. Va en contra de la palabra de Dios. Punto. No es digno de un hijo de Dios. Punto. No es algo que yo debo comprometerme a hacer que no debo hacer porque eso me hace dar un mal testimonio. No. Punto. Ahí corto. Ahí digo no. Tajantemente. Es bueno, es útil decir que no a lo malo. Eso es positivo. Pero lo que es bueno decir que sí y nuestra palabra sea de esa manera. Hermanos, eso se gana ¿cómo? ¿Cómo se gana el derecho de decir sí y no y ahí se acabó y todo el mundo cree? Con una vida que respalda, que se sabe que tú no hablas, un cubano diría bobería. Que tú no estás prometiendo lo que no vas a cumplir, que tú no estás hablando mentiras, que tú lo que estás diciendo tu vida lo respalda, por consiguiente, si tú lo dices, esa persona dice, él lo dijo y es verdad. Él lo afirmó, él dijo que sí. Una de las cosas en las cuales más errores cometemos es en las exageraciones. Una exageración es una mentira. Yo sé que a un cubano le cuesta mucho trabajo decir que no habían 10 millones de gente allí y que te lo he dicho 1000 veces. ¿No? 1 millón de veces te lo he dicho, todas son exageraciones, ¿no? Sabemos que ya es parte de un decir. Pero qué bueno es que aún en el decir seamos correctos. No afirmes lo que tú no sabes. Si tú no estabas ahí, ¿por qué tú lo afirmas? ¿Tú lo viste? Ah, te dijeron. No afirmes lo que tú no has comprobado. Eso es chisme. Eso es habladuría. Eso es calumnia, si se refiere a otra persona. Sé medido en tus palabras. Y cuando tú te acostumbras a actuar así y las demás personas te conocen, cuando tú dices sí es sí, cuando dices que no es no. No te están diciendo, ¿seguro? Lo que tú me estás diciendo es verdad, de verdad, de verdad. ¿Por qué te dicen de verdad, de verdad, de verdad? Porque ya has dicho mentira, mentira, mentira muchas veces antes. Y tienes que repetirlo. Oye, esta vez sí es verdad. ¿Cómo que esta vez sí es verdad? Sí, sí, porque está respaldado con el testimonio de cómo tú eres. Ah, eso no es importante. Hermano, sí es importante, lo dijo Cristo, palabra de Cristo. Eso es lo que Él quiere de su iglesia. Eso es lo que Él quiere que el mundo sepa, que sus hijos hablan verdad. Que cuando hablan es lo que están diciendo. Hermano, ¿será eso importante? Bueno, es importante porque está en la Biblia, ya lo sé. Pero ¿hay algún análisis lógico de por qué es importante a los ojos de Cristo que su iglesia, que somos nosotros, cuando hablemos, sea de la familia, sea de la pesquería, sea del trabajo, de lo que ganamos, del carro que tenemos, de lo que sea, de la inteligencia, sea siempre verdad? Piense por qué es importante. ¿Quién predica el evangelio? ¿Qué cosa es el evangelio? La buena noticia de salvación. ¿Eso no es el evangelio? ¿A quién le dio la misión el Señor de ese evangelio? ¿A los ángeles? ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Él no quiere que cuando comentemos el evangelio y llevemos el evangelio, sean personas que están diciendo mentiras. ¿Cómo voy a creerle esa buena noticia a alguien que ya me ha dicho tantas mentiras? ¿Entienden, hermano, el valor de esto? ¿Entienden la importancia que tiene esto? Que es un mentiroso en mi trabajo, que pone horas de más ahí para que el jefe le pague más, que es incumplidor, que promete y no cumple, ahora me viene con una noticia del evangelio. ¿Tengo que creerle esa noticia?
Si es un mentiroso, si es un chismoso. De la misma boca que sale la mentira y la exageración y la falsa promesa, de esa misma boca que alaba al Señor el domingo, esa misma boca después va a anunciar el Evangelio de Cristo a las personas inconversas. ¿Es importante o no es importante, hermanos? Es vital. Es el testimonio, es la integridad del que lleva el mensaje. Es la integridad del mensajero, porque usamos la misma lengua. La Biblia no tiene lengua. El Espíritu Santo no es el que predica. Jesucristo no es el que sale a predicar. Es su iglesia. Él va con nosotros, amén. Él es el que transforma las vidas, sí. Ninguno solo puede transformar una vida, es el Espíritu Santo. Pero Él no es el que predica. El que predica es el cristiano. Es la lengua del cristiano, es la boca del cristiano. Es la cara del cristiano el que va adelante ahí. Y el Señor está diciendo, es importante lo que hablas. Para muchos quizás suene que no es importante, que no importa que el cristiano haga cuentos groseros y que no importa que el cristiano diga palabras groseras, eso no importa. Eso es lo que tú crees, pero no es lo que dice la Biblia. Palabras corrompidas no deben salir de tus labios. Sé verdadero, di la verdad. ¿Qué dice el Evangelio de los mentirosos? Que no van al cielo. Entonces, ¿es importante o no es importante lo que sale de tu boca? Al punto de que refleja si tú eres cristiano o no. Por eso, con todo respeto, un mentiroso empedernido que no se arrepiente de decir mentiras y que practica la mentira como estilo de vida, con todo respeto y bíblicamente, esa persona no es cristiana, aunque sea el pastor. No es cristiana. Porque la Biblia dice que el que es mentiroso no va al reino de los cielos. No quiere decir que nunca digamos mentiras. Decimos mentira a veces y pecamos. ¿Y qué hacemos? Un cristiano que hace pide perdón y se arrepiente de su pecado. Aunque sea una exageración. No debe haber dicho que, no sé, que el pescado que pesqué, yo como me gusta pescar, tenía 3 pies, cuando la verdad que nada más que era un pie así. Y pedir perdón al Señor. Señor, perdóname, se me fue la mano. O sea que hay una pesquería, se me va la lengua. Perdóname, Señor. Convicción de pecado es pecado. Decir mentira es pecado. Exagerar es pecado. Calumniar es pecado. Chismear es pecado. Juzgar a otros es pecado. Todo eso sale de nuestra boca. ¿Y saben por qué es tan importante también? Porque eso refleja lo que hay en el corazón, sencillamente. Es el reflejo audible del alma y del carácter y de la integridad de la persona. Así que, hermanos, las palabras dichas delante de Dios, dichas a Dios, dichas a las personas, son muy importantes. Son importantes delante de los ojos de Dios. Por consiguiente, un hijo de Dios que teme a Dios y que respeta a Dios, lo tiene en cuenta. Y muy, muy en cuenta. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta bendición tan linda de estar hoy en tu casa. Gracias por los hermanos que hoy están ausentes, que están paseando con su familia, pasando un buen tiempo. Gracias por ellos, pero gracias también por lo que podemos estar hoy aquí reunidos. Nuestra petición, Señor, hoy delante de ti, y también nuestro compromiso, porque sí, debe ser un compromiso, es que vamos a cuidar nuestra boca, lo que hablamos, porque para ti eso es importante. Ayúdanos, Señor, en nuestra integridad como hijos tuyos. Ayúdanos en nuestra santidad como hijos tuyos. Ayúdanos en nuestro testimonio como hijos tuyos.
para que esta boca y esta lengua que tú nos diste para comunicarnos, para comunicar nuestros pensamientos, para comunicar nuestros sentimientos, para comunicarte a ti nuestra alabanza y nuestra adoración, para predicar tu palabra y que otras personas escuchen tu evangelio, lo tomemos muy en serio. Ayúdanos, Señor, a ser hijos con dominio propio de sus vidas, incluyendo la lengua. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.